Every day, all over the world, we are improving lives with electrical and digital infrastructures and connected solutions that are simple, innovative and sustainable, where people live, work and meet. Legrand is pushing even further and stepping up its CSR commitments to create a more durable future for all. For Legrand, diversity and inclusion are a source of value and performance, promoting innovation and making all lives better. That is why we encourage diversity at work, with mixed backgrounds among our teams and actively battle against all forms of discrimination. Legrand's priority is to limit its carbon footprint. Our aim is to be carbon neutral by 2050. We commit to reducing our CO2 emissions, developing solutions that make buildings more energy efficient, and involving all of our stakeholders. We are speeding up our circular economy initiative with new ways of imagining, designing and make our products, which means using less material, prioritizing recycled material, limiting the use of plastic in our packaging. Acting as a responsible player means enhancing the well-being of all our stakeholders, listening to their needs and expectations to bring concrete answers, pursuing an economic activity with the utmost respect of business ethic, and promoting a work culture that respects and values every employee. Legrand is firmly committed to boosting its actions to make its development ever more sustainable. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al tercer webinar del ciclo de canalizaciones eléctricas. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand acá en Chile. Y bueno, les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida, agradecerles por acompañarnos el día de hoy en este tercer lunes, en este inicio de semana. Así que bueno, gracias a todos, que tengan una excelente semana. Y bueno, esperamos que el día de hoy podamos hablar de un tema también interesante como lo son las tuberías conduit flexibles. Así que bienvenidos, gracias por sus saludos, por todos los saluditos que nos están dejando en el chat. Veo que se conectaron de varias regiones de Chile, así que excelente, gracias ahí por comentarnos. Vi que desde San Antonio, desde Iquique, de la región de Aysén, Valpo. Así que a todos ustedes, muy buenos días y bueno, gracias por sus saludos siempre, gracias por comentarnos desde dónde se conectan y bueno, qué gusto poder también compartir con todos ustedes a través de estos ciclos de webinars y ver nombres conocidos que ya nos acompañan semana a semana, ¿ok? Así que, como les decía, estamos en el tercer webinar, como pueden ver en pantalla, de este ciclo. Es un ciclo nuevo, es la primera vez que lo realizamos en este año 2024, ya que nos solicitaban en las encuestas que querían conocer un poco más acerca de nuestras canalizaciones eléctricas. Así que bueno, partimos por una de las más conocidas cuando nosotros hablamos de Legrand, que son las canalizaciones DLP, ¿ok? Ahí estuvimos con Ignacio Guerrero, donde nos estuvo mostrando las variedades de estas canalizaciones, también un poco qué nos dice el reglamento. Así que muy entretenido y muy interesante estuvo este webinar, el primero de todos. Luego, como número 2, pudimos hablar y ver también con Ignacio todo el tema de la canalización cablofil, esta canalización tipo canastillo y la versatilidad que tiene al no requerir ningún tipo de accesorios para nosotros poder hacer cambios de dirección o cambios de nivel. El día de hoy, como les decía al inicio cuando los saludaba, vamos a estar hablando de las tuberías conduit flexibles que también forman parte de la oferta Legrand, que muy poco se tocan en otros webinars, así que si bien no es un tema muy extenso, si bien va a ser un tema corto, bien conciso, para que ustedes conozcan la oferta y también para que conozcan una nueva exigencia normativa que se implementó con este nuevo reglamento. Es un tema también interesante, es un producto que nos gustaría que también conozcan ustedes porque muchas personas no saben que también comercializamos este tipo de productos y estas tuberías flexibles, ¿ok? Para uso eléctrico.
Y como último webinar para cerrar este ciclo de las canalizaciones Legrand, tenemos los ductos de barra, y esto lo vamos a estar viendo el próximo lunes 22 de julio en el mismo horario, ¿ok? Así que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Vi una preguntita en el chat que me comentaban acerca de los PDFs de las otras capacitaciones anteriores, y bueno, nos las pueden solicitar acá en el correo eléctrico de Legrand, que se los voy a dejar acá, legrandacademychile@legrand.cl. Nos llegan muchísimos correos diariamente, pero les prometemos que respondemos todos y cada uno de ellos, así que si no les hemos respondido aún, no hay ningún problema, durante el día deberíamos estarnos poniendo al día con los correos que nos escriben, nos dicen qué presentaciones necesitan. Hoy, ahora mismo estamos con 2 ciclos activos. Los días lunes estamos con el ciclo de canalizaciones eléctricas y los días viernes estamos con el ciclo de protección. Entonces, tan solo si nos envían un correo con el webinar o la fecha del webinar que requieren, con mucho gusto les compartimos los PDF, ¿ok? Otro tema, las grabaciones. Las grabaciones siempre quedan alojadas en nuestro canal de YouTube de Legrand Chile, así que si desean ver nuevamente la grabación de algún tema en específico, de algún webinar que esté ahora en la actualidad o que ya haya pasado, todos estos van quedando en nuestro canal de YouTube. El canal se llama Legrand Chile y hay una lista de reproducción que se llama Webinars. Ahí adentro de esa lista de reproducción van a poder conseguir todas las grabaciones de estos webinars en caso de que los deseen revisar nuevamente. Normalmente para cargarlos en el canal de YouTube nos tardamos un par de días para que ya quede activo, así que por ejemplo en el día de hoy, bueno, mañana es feriado, así que entre miércoles y jueves este webinar del día de hoy debe quedar cargado, al igual que el del viernes pasado entre hoy y el miércoles, ¿ok? Así que eso quería comentarles, recordarles, les dejé el correo ahí, cualquier duda, consulta, cualquier material que deseen, con gusto nosotros podemos responderles o derivarlos con el especialista que ustedes necesiten. No necesariamente tiene que ser de estos temas, sino de cualquiera de otros de nuestros productos como Legrand, como empresa. ¿Ya? Así que eso, veo que nos saludan desde Antofagasta, desde Rancagua. Pues muy buenos días a todos y bueno, gracias por sus saludos. Así que vamos a dar inicio. Entonces, les decía que hoy estamos acá. Vamos acá a buscar el lapicito. Hoy estamos en este webinar, hoy 15 de julio, donde vamos a hablar de las tuberías conduit flexibles. Y lo más importante acá es que abordemos un poco las nuevas exigencias para las tuberías de acuerdo al pliego técnico número 4. Prácticamente este ciclo se engloba y se basa en el reglamento eléctrico, específicamente en el pliego número 4 que habla de canalizaciones, donde acá nosotros vamos a ver cuáles son los requisitos que ahora se nos exigen al momento de nosotros seleccionar estos productos para nuestros proyectos según el tipo de instalación que yo lo voy a colocar. Si esta tubería va a estar embutida, si va a estar sobrepuesta, si va a estar al aire libre. Así que es súper interesante, como les decía, son cambios que, si bien el RIC de canalizaciones eléctricas es bastante amplio, bastante largo, tiene varias páginas, es importante no pasarnos por alto este tema, sobre todo si trabajamos en el mundo eléctrico. Así que al final les dejo igual el link para el último webinar. Recuerden que si ustedes participan al menos a 3 de estos 4 webinars, la idea es que participen en todos en lo posible, poder obtener un diploma de participación final, un diploma con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros en este ciclo. Así que les recuerdo, cada webinar tiene un diploma de participación y este diploma les llega a ustedes cuando se termina el webinar, al finalizar, a través de un correo de agradecimiento que envía la plataforma que nos presta servicios Click Meeting. Dentro de ese correo de agradecimiento, ustedes van a conseguir un botón para que ustedes puedan descargar su diploma de participación por este webinar en específico. En el caso de que quieran optar a este diploma final con el total de horas y el nombre de todo el ciclo de las canalizaciones eléctricas Legrand, tienen que asistir a lo menos a 3 de 4 y tan pronto finalice el webinar, nosotros revisamos las asistencias de cada uno de ustedes y diseñamos ya con nuestro departamento de comunicaciones y de diseño el diploma para ustedes y se los hacemos llegar a su correo electrónico a eso de una semana luego de finalizado el ciclo, ¿ok? Así que quería recordarles tan solo eso.
el tema de los diplomas, un poco que nos puedan seguir acompañando, que ya nos queda un webinar más y que va a estar muy interesante, una canalización cada vez más utilizada, como lo son las canalizaciones prefabricadas y los ductos de barro, ¿vale? Eso vamos a recordar entonces brevemente también un poco las herramientas que tiene esta plataforma ClickMeeting para que nosotros podamos interactuar durante este webinar. Y bueno, la primera es el chat donde ya muchos de ustedes nos están saludando. Ahí ya veo que me están pidiendo el link de descarga de esta presentación y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Pero antes quería hablarles un poco del modo preguntas y respuestas, ¿ya? Lo he activado ahora mismo, entonces si ustedes hacen alguna consulta y hacen clic en el símbolo de interrogación y le dan Enter, la pregunta se va a diferenciar de los saludos de los comentarios y para mí va a ser un poco más sencillo el poder ir haciendo la presentación y viendo que hay alguna consulta en el chat. Así que los invito a utilizarlo para que podamos tener una sesión más ordenada y que a mí no se me vaya a quedar ninguna pregunta por fuera. Voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles en el tiempo que tenemos. Y si no, bueno, con gusto, si no sabemos la respuesta, si no lo tenemos muy claro, siempre, como siempre, nos comprometemos a buscar después las respuestas y podérselo entregar, ya sea a través de correo electrónico u otro medio, ¿ok? Así que eso, y ahora, obviamente, la presentación. Nos gusta siempre compartir esta presentación para que ustedes se la puedan llevar, porque tal vez es un contenido de valor que lo pueden revisar nuevamente más adelante. Así que ya se encuentra habilitado el botón en pantalla y también lo voy a dejar acá en el chat. Entonces, descarga la presentación aquí. Es a través del link de WeTransfer, así que ahí, a través de ese link, van a poder descargar tanto la presentación en PDF, como siempre dejamos algo adicional, ya sea un artículo técnico, un brochure, así que les dejé también un brochure de un tipo de conduit que se lanzó recientemente, que tiene unas excelentes propiedades y que, bueno, si lo quieren revisar, ahí lo van a poder hacer. Así que eso también se los voy a compartir. Me he dado cuenta que cuando comparto el PDF directamente en el chat también les sirve, así que los dejo acá, les dejo acá la presentación también y el brochure en el chat, en caso de que algunos tienen problemas con el WeTransfer y los computadores del trabajo o tal vez el antivirus también. Entonces, listo, habiéndoles dicho todo esto, siendo las 10:13, entonces vamos a iniciar con el webinar del día de hoy. Como les decía, se trata acerca de las tuberías conduit flexibles de Legrand. Les comentaba al inicio que es un producto que nosotros no tocamos en muchos webinars y que dada ahora esta instancia de este ciclo de capacitaciones dedicado a las canalizaciones, quisimos incorporarlo para poder hablar de ellos, para que ustedes puedan conocer la oferta y también puedan conocer un poco qué nos exige el reglamento cuando trabajamos con este tipo de productos. Es una capacitación no muy larga, es un poco más corta, pero que habla de un tema bien importante que tenemos que tener en cuenta para poder hacer uso de estos productos de acuerdo a las exigencias del nuevo reglamento. Así que vamos a ver el contenido. El día de hoy tenemos solo 4 contenidos. El primero vamos a hablar un poco de una introducción a modo general de las tuberías conduit flexibles. Luego, número 2, vamos a hablar un poco acerca de los usos comunes en el área eléctrica, en el ámbito eléctrico, dónde podemos encontrarlas, dónde podemos usarlos. Luego vamos a pasar a lo que les decía, que es a lo que nos compete y que es lo más importante de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es el reglamento eléctrico. ¿Y qué nos dice el pliego técnico número 4 de canalizaciones acerca de estos productos en específico? Y por último, vamos a terminar conociendo brevemente cuál es la oferta que tiene Legrand, cuáles son las bondades. Así que con eso cerramos el webinar del día de hoy. Así que partamos con el primer contenido y el primero es acerca de una introducción. Vamos a hablar un poco de las tuberías, así que ¿qué son las tuberías conduit flexibles? Bueno, son un sistema de canalización, así como la bandeja, así como el canastillo, así como los ductos de barra, que están diseñados ¿para qué? Para proteger conductores eléctricos, para proteger cables eléctricos, ¿de qué cosas? De el ambiente, hablamos de humedad, de hongos, de corrosión, de productos químicos, pero también de todo lo que son ya impactos un poco más o golpes o choques mecánicos, hablamos de impactos, de compresiones y de deformaciones también, ¿vale?
Cuando hablamos de tuberías, sabemos que hay tuberías rígidas, ¿cierto? Y hay tuberías flexibles. El webinar de hoy se enfoca en las tuberías flexibles, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de tuberías flexibles, son aquellas que están fabricadas con un material que permite y que proporciona, obviamente, esta flexibilidad. ¿Para qué? Para que nos permita adaptarnos a esos conductores y a esa canalización a diferentes entornos, podernos adaptar a diferentes configuraciones sin comprometer, obviamente, la seguridad ni la protección de los cables que van en su interior. Y además, obviamente, nos ayuda a mantener, obviamente, esos radios de curvatura que estos conductores tampoco deben ser expuestos, ¿vale? Además de eso, como les decía, ofrecen una resistencia, una protección mecánica necesaria ¿para qué? Para que ellos puedan soportar todos los esfuerzos que los conductores pueden llegar a tener durante la manipulación, durante incluso el montaje, el tendido de los conductores y también durante su uso, ¿ok? Entonces, vamos a verlo. Buenos días, dice Miriam, ¿cuáles son las letras de identificación? Hola Miriam, vamos a ver un poco más adelante, no las letras, pero sí vamos a ver las características que nos dice el reglamento. El tema de las letras lo desconozco, me puedes igual dejar un poquito más de información y tal vez ahí lo podemos revisar, ¿vale? Importancia de las tuberías conduit flexibles, ¿ok? Las tuberías conduit flexibles son súper importantes y esenciales en algunos tipos de instalación eléctrica. ¿Por qué? Por su protección, como ya lo decíamos, hay protección tanto mecánica como todo lo que es la protección del medio ambiente donde están expuestos esos conductores y además nos ayudan un poco a organizar y a mantener esos cables de forma eficiente, reduciendo cualquier tipo de riesgo que pueda dañarlos y que pueda facilitar un poco también el mantenimiento de estos. Entonces, las tuberías importantísimas en el ámbito eléctrico y nos brindan todas estas protecciones al conductor y siendo flexibles también tienen la ventaja de poder adaptarse a distintos entornos y distintas configuraciones, ¿ok? Si hablamos de los usos comunes, ¿verdad?, de las tuberías, yo les decía que son bien versátiles y que podemos utilizarlas en varios entornos. Entonces, si hablamos de entornos un poco más residenciales, normalmente podemos conseguir tuberías flexibles, sí, pero normalmente conseguimos más tuberías del tipo más rígidas, ¿verdad? Estas tuberías naranjas que nosotros conocemos por donde se llevan todos los conductores para los enchufes, para todas las cajas de derivación, interruptores, etc. Pero hay algunos proyectos, por ejemplo, en estas casas prefabricadas o en varios tipos de instalaciones, cabañas, etcétera, donde también para uso residencial nosotros podemos conseguir tipos de canalizaciones y de este tipo de conduit flexible. Entonces, si hablamos en el entorno residencial y comercial, podemos conseguirlos en hogares, en algunos departamentos, para todo lo que son las instalaciones eléctricas y todo lo que son las conexiones a todos los sistemas de iluminación y a los enchufes para energizar electrodomésticos. En el comercio también podemos conseguirlos de forma embutida, en algunas oficinas, edificios, entonces se utilizan igual para proteger cableado que normalmente va detrás de un muro o de una pared. En el sector industrial son muy utilizados los conduits flexibles. ¿Por qué? Porque ofrecen esta protección robusta que se necesita en estos entornos que son un poco más hostiles, ¿verdad? Entornos industriales bien severos, como plantas de manufacturas, como fábricas, plantas de procesamiento. Y también acá en Chile, por ejemplo, uno de los sectores donde más se adquieren nuestros productos y estos conduits flexibles es en ambientes industriales más mineros también. ¿Por qué? Porque ya aquí hay exigencias bien críticas donde incluyen incluso el uso de estas tuberías a la intemperie, en acometidas de motores, en acometidas de cajas, en transformadores, tableros eléctricos, cableados donde hay presencia de agua y aceites. Entonces acá son muy utilizados en la minería y bien distintos tipos de ellos. Porque ya vamos a hablar de los tipos,
pero se utilizan desde tuberías ya más plásticas hasta tuberías un poco más metálicas. Entonces, en general, tiene usos en casi todos los sectores, tanto residencial como comercial, y lo más utilizado, industrial. Hay distintos tipos de tuberías flexibles en el mercado. En el caso de Legrand, nuestras tuberías son más para uso industrial, ¿ok? Son tuberías bien robustas, con propiedades bien fuertes para poder ser utilizados más en estos entornos, para poder ser utilizados más al aire libre, para la manipulación, para la llegada y acometidas de ciertos equipamientos eléctricos, ¿ok? Así que eso solo para comentarles desde ya, spoiler alert, un poco hacia dónde va enfocada nuestra oferta de conduits y de tuberías flexibles. Bienvenidos Jesús y Luis Alfredo, adelante, estamos recién comenzando. Entonces, usos ya sabemos que son las tuberías, donde se utilizan, pero ahora sí vámonos a lo que nos compete y vamos a hablar un poco del reglamento eléctrico, del pliego técnico número 4. En este pliego, como pudieron ver con Ignacio, se divide en varias secciones donde se habla de la sección de bandejas, portaconductoras no metálicas, se habla acerca de escalerillas, se habla también del canastillo, en el caso de cablofil, y obviamente no podemos dejar de lado, también se habla acerca de las tuberías eléctricas o los conductores en tuberías. ¿Dónde podemos encontrar esto? En la sección 7.16. Ahí ustedes van a ver netamente lo que se exige para el cableado de los conductores a través de tuberías, ¿ya? Y ahí obviamente van a conseguir distintos tipos de tuberías, si son rígidas, si son flexibles. Y acá lo que vamos a ver es un poco los puntos más importantes, que realmente es un poco extenso, pero la idea era traerles las exigencias más importantes que debemos tener en cuenta. Y lo primero y lo más importante, yo creo, que bueno que está acá de primero, es este punto. ¿Por qué? Porque se nos exige en el reglamento que los sistemas de canalización de tuberías, ya sean metálicas o no metálicas, acá en Chile, deben contar con un certificado para poder ser comercializados, ¿ok? ¿Y cómo los fabricantes obtienen este certificado para poder vender y comercializar estas tuberías acá en Chile? Debemos cumplir con unos protocolos de análisis y unos ensayos de seguridad, un protocolo que entrega la superintendencia, la SEC, para todo lo que son los productos eléctricos definidos por, como les decía, la superintendencia. Entonces hay un protocolo de ensayo, hay unas pruebas que nosotros como Legrand, si traemos, por ejemplo, nuestras fábricas en Europa, de Italia, por ejemplo, nuestras tuberías, no podemos llegar y venderlas, sino que tienen que pasar por un debido proceso de ensayos, de análisis, de protocolos, un protocolo que ya está definido para este tipo de productos, y si nosotros llegamos a pasar esos protocolos y a pasar esas exigencias mínimas que se exige ese protocolo, recién ahí yo puedo llegar y comercializar estos productos acá en Chile. ¿Okay? Nosotros obviamente contamos con estos certificados también deben estar al alcance de ustedes, porque el inspector de la obra puede llegar a solicitarlos, sobre todo con lo que vamos a ver a continuación. Así que en un ratito más les muestro un certificado tipo y cómo ustedes deben exigir este certificado a los diferentes fabricantes antes de poder considerar un producto de este tipo para algún proyecto, ¿okay? Siempre y cuando sabemos que hay muchas canalizaciones chinas y etcétera, de marcas que no están presentes acá en Chile, donde hay que tener mucho ojo y saber si están o no con el certificado de la SEC que nos exige el reglamento, ¿ok? Hola Pedro, muy buenos días, bienvenido. Entonces, eso como punto número 1, importantísimo, saber exigir este certificado a los fabricantes si es que yo decido optar por una canalización de este tipo. Número 2, y acá ya nos habla un poquitito acerca del tipo de tuberías que yo me podría llegar a encontrar. Y según el reglamento eléctrico, en el pliego número 4, específicamente en el punto este que ven aquí, 7.16.1.2, nos dice que nosotros podemos tener 3 tipos de tuberías de este tipo, ¿verdad? Que los sistemas de tubería pueden ser, primero, tuberías y accesorios metálicos, ¿ok? Pueden ser netamente metálicos, y estos pueden llegar a ser tanto rígidos, como yo les hablaba, como un MT, etcétera, o también pueden llegar a ser flexibles, como este de nosotros en Legrand, que es como
como con una especie de trenzado que permite también que lo puedas manipular, pero es totalmente fabricado en productos, materialidades netamente metálicas. Ahora, las tuberías y accesorios también pueden ser no metálicos completamente, no tener ningún tipo de metal en su fabricación, en su materialidad, y estos pueden ser de 3 tipos. Pueden ser totalmente rígidos, como la tubería naranja que nosotros conocemos para todo lo que es el área más domiciliaria. Pueden ser curvables, que pueden tener una pequeña curvatura, que yo puedo tener una pequeña, moldearlas, pero también pueden llegar a ser completamente flexibles, ¿ok? Entonces, ahí tenemos distintos tipos para las no metálicas, hasta 3 tipos: rígidos, curvables o flexibles. Número 3, tuberías y accesorios compuestos. Estos también son muy utilizados, ¿por qué? Porque tienen lo mejor de ambos mundos, ¿ok? Tenemos todo lo que son las tuberías metálicas y no metálicas, y acá podemos constituir ya una tubería que pueda tener tanto materialidades, tanto metálicas como no metálicas en una sola. Y por eso se llama de esa forma compuesto. Uy, Alejandro, tengo una pregunta bien larga acá. Hola, Gerardo me dice, hola, buenos días. ¿Existe alguna restricción respecto del largo que se pueden utilizar en cuanto a tuberías flexibles? Oye, Gerardo, yo leyéndome el RIC número 4, justamente repasándolo para este webinar, no vi nada de restricción del largo, pero sí hay ciertas restricciones de algunos lugares donde no podemos hacer conexiones o uniones, ¿ok? No podemos, por ejemplo, para las tuberías no metálicas, hay algunos lugares o para algunas condiciones específicas donde no podemos hacer uniones entre una y la otra hasta un tramo de algún circuito en específico. Así que bueno, estaría bueno revisarlo, pero no lo leí, no lo vi. Entonces creo que no hay una restricción respecto al largo. Igual, bueno, las tuberías en el mercado vienen de a 50 metros, 25 metros normalmente. Entonces, cuando se necesitan tendidos más largos que estos, obviamente hay que recurrir a accesorios de uniones para poder continuar, pero normalmente los tramos, es difícil ver un tramo mucho más largo que esto para un circuito sin ningún tipo de derivación, ¿ok? Semel Gallardo me pregunta, ¿estas tuberías no metálicas Legrand cuentan con accesorios de fijación, uniones, terminales y salidas de caja? Es correcto, don Semel, tenemos todos los accesorios, tenemos conectores de 90 grados. Para el tema de la fijación a las salidas de cajas, lo que se usa es el conector más una pequeña tuerca, donde con el IP del tablero más el IP de la protección podemos llegar sin ningún tipo de problema. Así que, don Semel, así es, lo tenemos tanto para las tuberías metálicas como las no metálicas. Alejandro, lamentablemente te voy a tener que leer después, lo conversamos porque está un poco largo y tengo que continuar con el webinar, pero te leo, tal vez al final lo voy a dejar aquí marcadito para que la podamos revisar, pero necesito avanzar, ¿ya? Vale, así que Alejandro, dame un segundo y te leo en un ratito más porque está un poco largo. Entonces seguimos, ya sabemos en general metálicos, no metálicos y compuestos, ¿ok? Esos son los que existen en el mercado. En el caso de los compuestos, también podemos tener, normalmente se consiguen más flexibles, rígida un poco más difícil, pero sí es lo que se ve y lo que dice el reglamento. Vamos ahora con el siguiente punto. Ya hablamos del primero, todo lo que es el certificado SEC que deben tener estas tuberías y que nosotros debemos exigir al fabricante. Número 2, los tipos según las materialidades que puedan tener en su fabricación. Número 3, los accesorios, importantísimo. Siempre debemos utilizar accesorios y los accesorios que traiga de fábrica para poder terminar mi sistema de canalización, así como las bandejas, así como, bueno, el canastillo en este caso no requiere accesorios, pero debemos utilizar los accesorios, ¿ok? Entonces nos dice que las tuberías se van a conectar utilizando accesorios compatibles con su categoría, ¿ok? Y obviamente nosotros debemos garantizar que se mantenga esa protección continua ofrecida a todo lo que son los conductores. Entonces, importantísimo el uso de los accesorios, de no darlos por sentado, de que es obligatorio su uso y que obviamente tratar de mantener, si estoy usando una canalización no metálica, los accesorios de su categoría y de su materialidad. Al igual que si uso una canalización metálica, también los accesorios deben ser para este tipo de materialidad.
¿Ok? Esto está en este punto, ahí les voy dejando los puntos para que si quieren revisarlo en el RIC número 4, lo puedan hacer ahí sin problemas. Número 4, hablamos de las ubicaciones. Si nosotros ubicamos las tuberías y estas ingresan a una caja o ingresan a un equipo, motor, etcétera, o similar, nosotros debemos instalar una boquilla o un conector, por así decirlo, o un adaptador para nosotros proteger a los conductores contra ese roce del ingreso hacia esa caja, ¿ok? La única forma en que nosotros podemos evitarnos de usar esta boquilla, este adaptador o este conector es que ya la caja, el diseño de la entrada de la caja o el accesorio donde yo lo estoy colocando ya provee esta protección. Pero acá la idea es evitar que el conductor se vaya a dañar la aislación por el corte o la intervención que se le hace a esta caja, a este tablero, etcétera. ¿Ok? Recordemos que la idea es proteger el conductor. Si lo estoy protegiendo todo el camino, no puedo llegar a tener un punto de falla justo en la entrada o en el acceso de la caja o del dispositivo a donde yo esté llegando. Entonces, hablamos acá de los accesorios, pero también importantísimo el uso de los conectores, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos van a mantener un interior liso, un interior que no vaya a hacer daño a la aislación o al conductor. Entonces, acá yo les dejo una fotito muy a modo de referencia a los dos puntos que estamos hablando, ¿verdad? Accesorios, ¿qué accesorios podríamos nosotros conseguir a línea general? Obviamente, accesorios de fijación, incluso hay accesorios de fijación para colocarlos arriba del pin, clips de fijación. Acá están otros tipos de fijación a paredes, muros y techos, ¿ok? Y también tenemos todo lo que son las tuercas para poder fijar bien el conector a la caja, por ejemplo, y también tenemos empaquetaduras para mantener y cerrar todo el sistema y mantenerlo totalmente hermético. En el caso de los conectores, ¿verdad? Ya tenemos conectores rectos, podemos conseguir conectores con algún tipo de curvatura, 90 grados, e incluso conectores ya sobrepuestos para poder fijarlos a eso. A ver, voy a leer. La presentación no se puede descargar. Hola, Pedro, te dejo acá el PDF. El PDF para ver si la puedes descargar desde acá. ¿Vale? Que hay personas que por el antivirus, por el mismo, los computadores de algunas empresas de trabajo no permiten hacer la descarga por el WeTransfer. Pero ahí te lo dejé, Pedro, y me avisas, si no, con gusto, a través del correo de Legrand Academy, te lo podemos hacer llegar. ¿Vale? Así que aquí te estoy dejando el correo también. Veo una pregunta por acá arriba. Acá me dicen, Nelson, consulta, para hacer el ingreso a las escalerillas o bandejas se debe instalar una caja entre ambos para estar bajo norma, se puede ingresar. Nelson, muy buena tu pregunta. Mira, normalmente, como no vendemos escalerillas, desconozco un poco cómo es el ingreso a las escalerillas, pero en el caso del canastillo, si nos acompañaste en la clase pasada, no necesitas hacer una caja, pero sí necesitas algún tipo de accesorio para poder fijar la tubería a esa salida de la canalización. Entonces, puede ser a través de una caja, ¿verdad? Que también la tenemos, o también puede ser a través de un accesorio que les voy a mostrar más adelante, que es como una especie de soporte donde llegas con el conector y ese soporte se fija directamente al canastillo y ahí no se vaya a soltar ni vaya a estar ahí todo suelto o el conductor quede así como al aire libre. Entonces, tienes que usar un accesorio, Nelson, es la mejor práctica para poder mantener esta bajada o esta salida de forma segura y fija y que los conductores no vayan a estar ahí al aire o expuestos también, ¿ya? Entonces, eso. Ahí me avisas, Pedro. Entonces, Nelson, te voy a mostrar más adelante un poco la sinergia que tenemos entre nuestras tuberías flexibles y, por ejemplo, el cable fit, que tenemos una fotito muy buena que te va a ayudar, ¿ok? Listo. Gracias ahí a Bernardo que me ayudó con la pregunta un poco más larga. Ah, listo. Súper. Súper, Pedro. Si no, ahí te dejé el correo. Ya, maravilloso. Entonces ya hablamos de accesorios y hablamos de conectores. Todos son realmente importantes para poder seguir un sistema de canalización, para poder seguir algún tipo de trazado que tengamos en la instalación y los conectores que nos permiten llegar de forma segura a toda la envolvente, a la caja, a donde tengamos que hacer el acceso o la salida de alguno de estos lugares. ¿Ok? Yo les decía al inicio que teníamos tuberías metálicas, teníamos tuberías no metálicas y tuberías compuestas, ¿ok? El reglamento en el RIC número 4 nos habla de algunas exigencias. Si nosotros decidimos utilizar tuberías metálicas,
¿qué tenemos que tener en cuenta? Y si decidimos utilizar tuberías no metálicas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y acá tenemos obviamente un resumen donde si nosotros nos vamos a utilizar tuberías metálicas de este tipo, tenemos unas 4 exigencias principales. La primera es que se considera una tubería metálica flexible cualquier conducto hecho de acero, de cualquier tipo de metal, diseñado para formar un ducto en espiral, que es lo que nosotros conocemos, como lo vemos acá, y que puede ser curvado manualmente sin la necesidad de utilizar herramientas. Entonces, ahí yo puedo saber si una tubería metálica es flexible o es rígida, porque hay unas que muy poquito se mueven y que a veces no las hacen pasar como flexibles, pero el reglamento nos dice una tubería metálica flexible es aquella que yo puedo curvar manualmente sin la necesidad de utilizar ningún tipo de herramienta. En caso de que no sea así, ya estamos hablando de una tubería metálica rígida, ¿ok? Como lo vimos acá. Número 2. Cuando nosotros estamos en alimentaciones, ¿verdad?, de corriente alterna, que nosotros canalizamos a través de tuberías metálicas, debemos un poco evitar todo lo que es el calentamiento de esto debido a la inducción electromagnética. Por eso a veces el canastillo es una excelente opción, porque al estar los conductores casi que tendidos al aire libre, nos evita electromagnética y del calor y calentamiento que puede llegar a generarse. Entonces, ¿qué? Si nosotros decidimos utilizar tuberías metálicas para este tipo de alimentaciones de corriente alterna, nosotros para evitar un poco este tema de los calentamientos y de esta inducción, nosotros debemos colocar todos los conductores, incluyendo el neutro, cuando corresponda obviamente, en la misma tubería y evitar un poco separarlos para evitar este tipo de inducciones y estos calentamientos. Como les decía, a veces cuando se hacen cableados de fuerza, donde pueden haber estas inducciones, lo normal es utilizar un poco ya el canastillo que nos permite estar casi que el conductor al aire libre y que van todos ahí canalizados por la misma canalización y evitar cualquier tipo de división. Pero lo importante es eso, que en caso de nosotros utilizar este tipo de canalización, tuberías, dejar todos los conductores activos, incluyendo el neutro, cuando así corresponda. Número 3, también si nosotros hablamos obviamente de canalizaciones metálicas, nosotros debemos conectarlos a tierra cada cierta cantidad de metros, ¿correcto? Obviamente hay que evitar cualquier corriente de fuga que pueda haber en el sistema y que pueda afectar. Entonces, todos los ductos metálicos deben estar conectados a tierra. Si yo uso ductos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre las dos puestas de tierra consecutivas de los ductos no exceda los 10 metros. Es decir, tengo máximo 10 metros. Cada 10 metros como máximo en tuberías metálicas flexibles, yo debería colocar esa tubería a tierra. Acá tenemos un accesorio, como lo pueden ver, donde yo puedo colocar a tierra mi sistema y poder llevar a ella de forma segura, al igual que las otras canalizaciones metálicas, y evitar cualquier carga eléctrica en esas canalizaciones que pueda ser perjudicial. ¿Vale? Ok. Y número 4, por último, no podemos utilizar las tuberías metálicas como conductores de protección o de neutro. Hace mucho tiempo, ya sabemos que algunas instalaciones hace muchos años utilizaban este tipo de tubería como una tierra de protección, ¿verdad? Ya nos dice acá, nos evita, no se puede por nada del mundo utilizar estos dispositivos como conductores de protección o de neutro, ¿vale? Entonces, ahí lo tenemos, esas son las exigencias para todo lo que son las tuberías metálicas, ¿ok? Miriam, sí, hay un punto en el reglamento, vamos a ver si ahora lo puedo buscar, no lo tengo aquí en la presentación, pero lo podemos ver juntos en un ratito más, donde nos habla un poco de la información que debe ir impresa en las tuberías en general, donde tiene que indicar un poco cuáles son las propiedades que tiene, donde nos tiene que indicar un poco, obviamente, cuáles las dimensiones de la tubería, y que esto debe ir a lo largo de todo lo que es la canalización. Así que ahí lo vamos a revisar, pero muy buen punto, Miriam, gracias por recordarnos. Entonces, ya vimos las exigencias para tuberías metálicas. ¿Qué pasa si yo decido utilizar tuberías no metálicas? En este caso,
nos dice que hay ciertos lugares donde está prohibido que yo utilice este tipo de tuberías no metálicas, y estos son los siguientes. Primero, no puedo utilizar tuberías no metálicas en lugares en que se presenten riesgos de incendio o de explosión, ¿ok? Esto está súper claro, obviamente es un material que no va a poder resistir a estas condiciones, y si es un lugar de riesgo permanente de incendios o de explosiones, como algunos lugares obviamente, como de salas de baterías, etcétera, yo no puedo utilizar tipo de tubería flexible no metálica y debo irme a una metálica. Número 2, no puedo utilizarlas como soporte de equipos y otros dispositivos. O sea, yo no puedo utilizarla como un medio de soporte mecánico para otro tipo de equipos o de dispositivos que yo tenga en la instalación. Número 3, este punto es súper importante. Número 3, si yo decido utilizar una tubería no metálica, ¿verdad? Y esta va a quedar directamente expuesta a la radiación solar, yo no la puedo colocar a menos de que el material de la tubería esté expresamente aprobado para yo poder utilizarla en estas condiciones, ¿ok? Y de paso la tubería debe llevar marcada en forma indeleble esta condición en su cubierta, ¿ok? Entonces es importantísimo, si la tubería no va a quedar con ningún tipo de estructura, ningún tipo de techo, sino que va a quedar expuesta a la intemperie totalmente, la tubería en su ficha técnica obviamente debe tener esta información, decir que es para uso exterior, debe decirlo también en la marcación de forma indeleble en todo lo que es su cubierta cada ciertos metros, y eso. Entonces es importantísimo que tengamos eso en cuenta. En el caso de Legrand, lamentablemente ninguna de nuestras tuberías no metálicas son para uso exterior, ya no son para ser usadas a la intemperie, ¿ok? Eso. Número 4, 1, 2, 3 y 4, cuando ellas están expuestas a daños físicos, ¿verdad?, severos, donde se exceda obviamente el IK, la resistencia mecánica que ellas pueden tener, obviamente no pueden ser usadas en estos lugares. Y también no puedo utilizarlos en las temperaturas que se excedan las temperaturas para las cuales ellos fueron diseñados. Entonces, yo tengo que evaluar bien el lugar donde lo voy a instalar, ver cuáles son las condiciones climáticas, evaluar la ficha técnica del producto, ver cuál es su rango de temperaturas, tanto mínimas como máximas, y ahí ver si puedo o no ser utilizada en estos lugares. ¿Ok? Y por último, si hablamos también de temperatura y la temperatura del servicio excede la temperatura para la cual la tubería fue aprobada, la no metálica, entonces tampoco podría hacer uso de ella. Entonces, acá tenemos un listado de lugares donde yo no puedo llegar a instalar estas tuberías no metálicas, donde obviamente tenemos un poquito más de restricciones a diferencia de las metálicas, que son más robustas, que nos permiten obviamente ser instaladas en lugares de incendio o explosión por el mismo naturaleza de su materialidad, y que obviamente pueden soportar daños físicos e impactos mecánicos mucho más fuertes, ¿ok? Entonces, que lo tengan en cuenta. Y por último, nosotros hablamos acá del tipo de instalación de las tuberías no metálicas, ¿ok? El reglamento nos dice que las tuberías no metálicas que sean flexibles, ¿ok?, solo podrán instalarse a las siguientes condiciones. 1, a la vista, ¿okay?, que queden totalmente expuestas, sobrepuestas sin problema. Número 2, pueden ser instaladas ocultas en tabiquerías, en entretechos o sitios similares, como cualquier tipo de muro, pared, etcétera, ocultas pueden estar. Y por último, en canalizaciones, en tuberías no metálicas flexibles, no se acepta el empleo de coplas. Eso es lo que les decía. ¿Se acuerdan que les hablaba? Justamente aquí llegó el punto. Si yo voy a utilizar una tubería metálica no flexible, no se acepta el empleo de coplas o diferencia de las tuberías metálicas. ¿Y por qué también hablo de un poco el tipo de instalación de estas tuberías? Porque una vez me han hecho la pregunta, ¿puedo utilizar estas en subterráneas, utilizar tuberías no metálicas flexibles subterráneas en el suelo? Y la respuesta es no. Puede estar oculta, sí, en muros, en tabiquerías, en entretechos o sitios similares, puede estar sobrepuesta, puede estar a la vista, pero no puede estar obviamente enterradas ni subterráneos. Ya para eso sí necesitamos tuberías que sean rígidas para poder ser utilizadas y que puedan soportar este tipo de instalaciones, ¿ok?
Tubería libre de halógeno, me dice Antonio Espinosa. Sí, interesantísimo tu pregunta. Es correcto. Hay tuberías libres de halógeno. Obviamente, si van a ser como toda canalización que vaya a ser instalada en un lugar de reunión de personas, entonces deben utilizarse tuberías que tengan una protección adicional en caso de incendio, como lo son las tuberías libres de halógeno. Me dice Carlos, ¿cómo se indica que el flexible es apto para el exterior? Carlos, normalmente en su ficha técnica te dice que le hace un ensayo ante las radiaciones ultravioletas, ¿ok? Porque ya la lluvia con el IP y todo no hay ningún problema, pero el problema es que cuando son tuberías no metálicas, los rayos ultravioletas tienden a quebrar y a dañar las canalizaciones no metálicas en el tiempo. Entonces, lo que tú puedes buscar en la ficha técnica es que indique que tiene un indebido ensayo de exposición prolongado a las radiaciones ultravioletas y te van a dar unos resultados y ahí te va a decir que se puede usar en el exterior. En el caso de nuestras canalizaciones no es recomendado. En la ficha técnica igual dice como una adecuada resistencia para uso exterior, pero la verdad es que siendo 100% honestos, no es para hacer un uso prolongado al 100% afuera en el exterior y debe también venir marcado, como les decía, ya va a depender del fabricante cómo va a ser la marca y cómo va a indicar que se puede usar sin problemas en el exterior debido a estos ensayos que te comento sobre las radiaciones ultravioletas, ¿vale? Ok, seguimos. Y acá viene el punto más importante. Este es uno de los puntos más relevantes porque ya acá nos habla de las propiedades que deben tener las tuberías flexibles dependiendo del lugar o de cómo van a ser instaladas. Entonces, el reglamento eléctrico en Chile, específicamente en el mismo pliego técnico número 4 del que venimos hablando durante toda esta presentación, nos va a indicar requisitos específicos bien detallados para nosotros poder clasificar los conduits flexibles según sus propiedades de fabricación. ¿Okay? Y esta clasificación que hablamos de los conduits se describe mediante 12 dígitos. ¿Okay? Son 12 dígitos que nos indican las propiedades mínimas que deben cumplir los conduits según el tipo y el método de instalación que yo voy a utilizar en ese proyecto, ¿ok? ¿Por qué resalto la palabra mínima? Porque si es superior a lo que nos exige acá, lo puedo instalar sin ningún problema, pero nunca menor a lo que se nos exijan. Entonces, vamos a revisarlo. Son 12 dígitos que me exige el reglamento, dependiendo si va a ser instalado a la vista o sobrepuestas fijas, si van a estar embutidas u ocultas y al aire. Entonces tengo 3 condiciones y para cada una de esas condiciones me van a exigir mínimo 12 dígitos de propiedades que deben tener esas tuberías, ¿ok? Flexibles. Estas características, ¿dónde ustedes la pueden encontrar? Si la quieren ver directo del reglamento del pliego técnico número 4, la puedes ver en las tablas 423, 425 y 427, ¿vale? Igual lo vamos a ver ahora, pero ustedes quieren ir a leerlo, a ver la documentación de lo que les estoy hablando en esta página, pueden ir hasta allá. ¿Ok? Acá me pregunta Francisco, ¿estas presentaciones después se pueden ver? ¿Quedan grabadas? Sí, Francisco, en nuestro canal de YouTube, el Legrand Chile, te voy a dejar acá el link. Yo creo que a partir del miércoles, porque ya mañana es feriado, va a estar cargada esta grabación para que puedas verla nuevamente si así lo deseas, ¿vale? Así que ahí te dejé el link. Listo, vamos, seguimos. Entonces, acá yo les decía que es como, por este punto hicimos este webinar, la verdad, porque lo demás es un poco más sencillo de entender, los tipos de tuberías, cuando sí, cuando no, pero este es el punto que ha revolucionado un poco el mercado de las tuberías en Chile, que nos obligó a los fabricantes a revisar en detalle las propiedades de nuestros conduits, a certificarlos nuevamente en caso de que correspondiera, para poder indicarle a nuestros clientes, oye, esta tubería la puedes usar al aire, esta no, esta la puedes usar oculta, etc. Entonces, 12 dígitos que nos indican las propiedades mínimas que deben tener las tuberías dependiendo de dónde va a ser instalado. Entonces, vamos a ver primero cuáles son esos 12 dígitos y después vemos qué nos exige el reglamento. ¿Qué significan estos 12 dígitos cuando hablamos de tuberías? ¿Okay?
El primer dígito nos habla de la resistencia a la compresión, a la resistencia que tiene ese conduit de soportar algún tipo de compresión para evitar que obviamente los conductores al interior no sufran debido a este esfuerzo, a esta compresión que se está llevando. Entonces, las tuberías deben tener al menos una mínima resistencia a la compresión que me permita obviamente proteger al conductor que va al interior. Entonces, el dígito 1 nos habla acerca de esto. ¿Qué nos dice el dígito número 2? Nos habla de la resistencia al impacto. Puede ser lo que nosotros conocemos para otros productos como el ICA, ¿verdad? De golpes, de choques involuntarios que puedan llegar a dañar la canalización. Número 3, rango de temperaturas, ¿ok? Rango de temperaturas específicamente bajas. ¿Cuál es la mínima temperatura a la que esa tubería puede soportar y puede ser instalada sin problemas? Y el número 4, el rango de temperaturas altas. ¿Cuál es la máxima temperatura que puede soportar en una instalación eléctrica en el ambiente donde va a ser instalada? Entonces, primeros 4, bien sencillos, antes de que este reglamento se actualizara con la NSH 4, normalmente los fabricantes expresábamos solo estos primeros 4 dígitos, ¿ya? Ustedes podían ver como 4 dígitos, 4 números, que era la resistencia a la compresión, la resistencia al impacto y el rango de temperaturas. Pero ahora se nos exige, de acuerdo a una normativa internacional, que nosotros indiquemos también el restante de las propiedades de las tuberías conduits. Número 5, resistencia al curvado. ¿Qué tanto se puede curvar? ¿Cuál es lo máximo? Obviamente que no me pueda dañar dependiendo del tipo de tuberías. ¿Ok? ¿Cuál es la resistencia máxima y hasta dónde yo puedo llegar al iniciar o al realizar algún tipo de curvas? Propiedades eléctricas, también importantísimo. Protecciones contra el ingreso de objetos sólidos y líquidos como el agua. Aquí podríamos estar hablando un poco del IP, pero acá está expresado en estos dígitos y ya van a ver cómo se clasifican, ¿ok? Resistencia a la corrosión, ¿vale? Si estamos hablando de una tubería no metálica, obviamente la resistencia a la corrosión no debe tener ninguna porque no es un producto o material que esté expuesto a esto, pero si ya hablamos de tuberías metálicas o compuestas, donde hay materiales metálicos, debe haber una mínima resistencia a la corrosión para evitar yo tener que estar recambiando las tuberías en poco tiempo. Resistencia a la tracción también y resistencia a la propagación a la llama, sobre todo cuando hablamos de tuberías no metálicas, que la tubería no, si hay un incendio, no se vaya a propagar la llama como una mecha, como una pólvora, sino que se contenga un poco hasta que el fuego cese. Y por último, la capacidad de carga suspendida, saber más o menos el peso y cuánta carga pueden soportar para trabajar sin ningún tipo de problema. Ya. Carolina me pregunta, ¿estos dígitos aparecen en los códigos del producto que indica el fabricante? Es correcto, Carolina. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Se acuerdan que yo les dije que había un ensayo, un certificado SEC que nos piden por reglamento, verdad? Estaba acá. Este certificado, en ese protocolo de ensayos y de análisis se evalúan esos 12 dígitos y la SEC informa cuál es la capacidad de todas esas propiedades o confirma, porque nosotros como fabricantes en nuestra ficha indicamos los 12 dígitos, pero ¿qué hace la superintendencia? Lo valida acá, ¿ok? Entonces, eso lo van a poder ver en la ficha técnica del producto y sobre todo, más que en la ficha técnica, porque nosotros como fabricantes en la ficha podemos decir lo que queramos, pero los que validan esta información y donde ustedes deben ir a buscarla es en el certificado de la superintendencia. Aquí me dice Miriam, el RIC número 4 en el punto 71634 menciona que se puede realizar un empalme y sellarlo con un pegamento especial. ¿Se dan cuenta con este pegamento de ser así? Hola Miriam, no, mira, nosotros tenemos canalizaciones, las no metálicas no se pueden unir, ¿verdad? Pero las metálicas sí, y para nosotros hacer estas uniones lo realizamos con un accesorio que es una copla, que tiene el índice de protección adecuado para mantenerlo totalmente sellado y sin problema. Entonces, no contamos con un pegamento especial, pero sí con un accesorio que mantiene el IP, mantiene todo lo que es la protección del ingreso y es una copla metálica para nuestros conduits compuestos o metálicos. ¿Ok?
Camila me dice, ¿se puede realizar una unión metálica con una no metálica mediante una caja de derivación? Es correcto, Camila. No se pueden hacer una de la otra, pero se llega a una caja y de la caja sale con sus accesorios y todo lo que es el tema, se puede realizar sin problema y lo permite el reglamento. Tiene que haber un accesorio, una caja de derivación para poder realizar el tema. Carlos me dice, ¿no hay un código para UV? La verdad es que no, Carlos. Por ahora estos son los 12 dígitos. Leí en el protocolo de ensayos de la superintendencia que se está evaluando un tercer dígito que está en evaluación. No nos dicen cuál es. Puede ser, posiblemente sea ese, pero no lo menciona y no lo exige. Pero muy bueno tu punto. Pero estos son los 12 dígitos y estos 12 dígitos están basados en el protocolo de la superintendencia y a su vez ese protocolo está basado en una norma internacional de las tuberías, ¿ok? Así que veamos la actualización que nos dice allá. Entonces, Camila, espero haber respondido a tu pregunta y Miriam también. No contamos con pegamento especial, pero sí con accesorios para poder hacer el tipo de uniones y mantener la tubería completamente hermética y sellada. Entonces, veamos un poco, yo les decía, veamos cómo medimos estos 12 dígitos, ¿verdad? Resistencia a la compresión, acá podemos ver la tabla. Esta es la tabla que nos indica el reglamento, el RIC, de cómo ir. Y esta clasificación de la resistencia a la compresión va desde el número 1 hasta el número 5, siendo el número 1, obviamente, la menor resistencia a la compresión que podría llegar a tener una tubería y el 5 siendo la mejor resistencia que pueda tener. Ok, esta fuerza de compresión se mide en newtons y hablamos desde 125 hasta 4000 newtons. Ok, entonces resistencia a la compresión. Ahora, ¿de qué va a depender el tipo de instalación? Y lo vamos a ver más adelante, pero si yo, por ejemplo, quiero instalar una tubería no metálica como esta, al aire libre, es decir, no se puede ser tendida, saliendo de un canastillo, etcétera, me piden una resistencia a la compresión mínima 4, que pueda soportar hasta 1250 newtons. Pero si yo decido utilizar la misma canalización o una canalización no metálica, por ejemplo, embutida, oculta, detrás de un muro, entonces ya la exigencia baja un poco y baja al número 3, que serían apenas 750 newtons. Entonces de eso va a depender un poco. Si la instalo al aire libre, donde puede estar expuesta a algún tipo de choque, algún tipo de compresión, la resistencia debe ser mayor. Si ya está resguardada, está detrás de un muro o algo, ya las exigencias van disminuyendo un poco, ¿ok? Entonces, espero se entienda. Resistencia al impacto también va desde el número 1 hasta el número 5, ¿ok? Donde yo aquí ya lo tengo en masas de martillo, ¿verdad? De tolerancias de golpes, que son los ensayos que se realizan desde 0,5 kilogramos hasta 6,8, y obviamente altura de caída, porque también se hace un ensayo de qué pasa si cae algo justo desde la distancia en milímetros, ¿ok? Entonces ahí lo podemos revisar. Número 3, el dígito número 3, temperaturas bajas, temperaturas altas, y aquí está mucho más sencillo de entender, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de zoom. ¿Qué dice? Que estas canalizaciones se pueden fabricar desde temperaturas bajas, desde los 5 hasta los menos 45 grados, ¿verdad? Y en el caso de las temperaturas altas, desde los más 60 hasta los más 400 grados centígrados. ¿Cómo van los dígitos? Este van del 1 al 5 en el caso de las temperaturas bajas y del 1 al 7 en las temperaturas más altas. Entonces, como yo les decía anteriormente, antes de hablar de estos 12 dígitos, normalmente nosotros fabricantes hablábamos de los primeros 4, donde hablábamos de la compresión, donde hablábamos un poco de la resistencia al choque, que es lo que estamos viendo ahora, y los dos tipos de temperaturas, tanto mínimas como máximas. Pero ahora se nos exigen que nosotros podamos expresar e indicar las 12 y hay exigencias para cada una de ellas según el tipo de instalación. Resistencia al curvado, ¿ok? Y aquí va a depender, va del 1 hasta el 4, y va a depender si mi tubería es rígida, si mi tubería es curvable, si es curvable pero transversalmente elástica, o si es completamente flexible, ¿ok? Y por eso ahí, dependiendo del tipo de tubería, vamos a asignar un código de estos que están acá. Propiedades eléctricas, ¿ok? Ya que hablamos de aislamiento eléctrico, de continuidad eléctrica, pero sobre todo del aislamiento eléctrico, ¿verdad? En su parte exterior, cuando nosotros podamos ir a llegar a tocarla.
Entonces va del 0 hasta el 3, 0 cuando no está declarada si tiene o no aislación eléctrica la propiedad como tal de la tubería, con característica de continuidad, ya un poco las metálicas pueden tener mayor continuidad eléctrica. El número 1, con características de aislamiento, cuando tenemos un recubrimiento aislante, ¿verdad? Ya hablamos del dígito número 2, ¿ok? Y cuando hablamos de características de continuidad y aislamiento eléctrico, cuenta con ambas características, ya se utiliza un dígito número 3 para este dígito número 6, ¿ok? Perfecto. Vamos con el séptimo. El séptimo son bastantes. Protección contra el ingreso de sólidos y contra el ingreso de agua. Entonces acá ya hablamos un poco del IP, si bien no son los mismos dígitos como nosotros conocemos el IP 665544, pero al final la funcionalidad es la misma. Entonces, en el caso del dígito 7 contra ingreso de objetos sólidos va del 3 al 6, ¿ok? Y aquí habla de la cantidad de milímetros de cuerpos que podrían llegar a ingresar o no. Entonces, aquí dice, por ejemplo, el 6, estanco totalmente al polvo, el 5, protegido contra el polvo, el 4, puede llegar a proteger objetos sólidos extraños de 1 milímetro de diámetro y mayores, pero si son menores, obviamente van a ingresar. Y en el caso del 3, también solo protege contra objetos sólidos de 2,5 milímetros de diámetro y mayores, es decir, los menores pueden llegar a ingresar sin problemas. ¿Ok? En el caso del ingreso del agua va del 0 al 7, ¿ok? Y acá ya tenemos todo, protegida contra inmersiones temporales de agua el 7, protegido contra chorros de agua el 6, protegido potentes y ya contra aguas un poco más suaves, sutiles 5, y así sucesivamente. Si está 0 es porque no se declara ningún tipo de protección al ingreso de agua, pero acá tenemos todo lo que es el índice de protección o el IP como nosotros conocemos, pero para el tema de las tuberías. ¿Ok? Vamos con el número 9, ya vamos llegando al 12, resistencia a la corrosión. ¿Ok? Acá lo tenemos, va desde el 0 hasta el 4. Oye, este está bien chiquitito. Tenemos desde el 0 hasta el 4, ¿verdad? Donde hay baja protección, es el número 1, ya con una protección interior y exterior media 2. Si hablamos de una protección media interior, pero alta exterior, es la número 3. Y cuando hablamos de altos en ambos, tanto interior como exterior, se declara con un 4. Y acá nos explica un poco el ejemplo de los tipos de procesos o de tratamientos a la corrosión que se hacen según el dígito que nos aparece acá. Número 10, resistencia a la tracción, ¿ya? Tracción ligera, tracción muy ligera, media, fuerte, muy fuerte. Aquí lo vamos a ver en newtons también. Y bueno, solamente va a depender de los ensayos que se realicen y a indicar cuál es el dígito. Y los últimos dos ya hablamos de, primero, resistencia a la propagación de la llama. ¿Okay? Si es no propagador de la llama, se utiliza un dígito 1. Y si propaga la llama, se utiliza un dígito 2. Obviamente lo más seguro es que las canalizaciones sean no propagadores de la llama para que en caso de un incendio no vayan obviamente a aumentar y que el incendio se propague a otros lugares de la instalación. Y la capacidad de carga suspendida también lo vamos a ver en newtons y en milímetros durante la duración, donde ahí también va desde muy ligera hasta media, fuerte y ya muy, muy fuerte. Entonces va desde el 0 hasta el 5. Entonces, que tengamos claro esto es importante porque ya ahora, cuando yo decida utilizar una tubería flexible o no flexible, porque también hay exigencias para las rígidas, ya nosotros no solo debemos tener en cuenta la materialidad, que antes era un poco más sencillo, metálico, no metálico, accesorios, conectores, sino que ahora yo debo ver cómo voy a instalar esa tubería eléctrica y en base a eso ubicar, revisar sus 12 dígitos y ver si cumplen con lo que me exige el reglamento. ¿Ok? ¿Qué nos exige el reglamento de estos 12 dígitos? Esto está en su anexo, en el anexo del RIC número 4, y nos habla de esta tabla que pueden ver acá. Entonces, dice, códigos mínimos para tuberías en montaje fija en superficie o sobrepuesta. Si mi instalación va a ser sobrepuesta, va a quedar ahí, sobrepuesto en el muro, sobrepuesto en una pared, etc. Si yo tengo una tubería no metálica o quiero usar una tubería no metálica flexible, estos son los dígitos mínimos, los 12 que yo debo considerar. Es decir, una resistencia a la compresión mínima de 4.
¿Ok? ¿Se acuerdan cuál era el 4? 4 era resistencia a la compresión fuerte, o sea, mínimo yo debo tener 1250 newtons de resistencia a la compresión si lo quiero instalar de forma fija, sobrepuesto, una tubería no metálica. Luego, el segundo dígito me dice resistencia a la compresión y la segunda era resistencia al impacto. Entonces, ¿qué me pide como mínimo? Puede ser superior, sí, menor, no. Un número 3, igual es alto, porque este iba del 1 al... este iba del 1... perdón, iba del 1 al 5. Entonces me pide mínimo un 3, del 1 al 5, y así sucesivamente. Entonces ahí puede ser un 5, sí, puede ser un 4 acá, sí, pero no puede ser menor a lo indicado acá. Y ahí están los 12 dígitos, y si ustedes se van a la tabla, pueden ver qué significa cada uno y cuál es la exigencia. Ahora, si la tubería es metálica, flexible, tengo también estos que están acá. Entonces, importante revisarlo, saber primero cuál va a ser el tipo de instalación en la que yo voy a colocar la tubería. Va a estar en la superficie, va a estar sobrepuesta. Normalmente las exigencias son mayores si van a estar sobrepuestas o a la superficie. Ahora, si van a estar un poco más embutidos, ocultos, ya bajan a 3. Ven que por lo menos ya la resistencia a la compresión de un 4 bajó a un 3. ¿Ok? Entonces ya es un poco más sencillo de cumplir con estas exigencias si es que van a ir embutidas y ocultas. Importantísimo, si hablamos de tuberías metálicas, obviamente las canalizaciones y las tuberías metálicas tienen una resistencia a la compresión mucho mayor que la que puede tener una tubería no metálica. Entonces, por eso es difícil en el mercado conseguir una tubería flexible no metálica que cumpla con estas exigencias. La verdad es bastante difícil, hay pocos no metálicas flexibles que cumplan con esta exigencia, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado, mucho ojo al seleccionar este tipo de canalización. Y me dicen, Alba, pero bueno, si ya yo sé que la tubería no metálica es difícil llegar a ese dígito, me voy por una metálica. Pero ojo, obviamente cuando hablamos de proyectos grandes, hablamos de que hay un presupuesto, y si hablamos de tuberías metálicas y no metálicas, obviamente las tuberías no metálicas suelen ser un poco más económicas que las tuberías metálicas, ¿ok? Entonces tengan mucho ojo y mucho cuidado con eso. Entonces son tres escenarios. Fija en superficies sobrepuestas, segundo escenario embutidas y ocultas, donde las exigencias bajan un poquito, y al aire libre, tuberías montadas en el aire, donde acá los tenemos las exigencias. Entonces, importante que lo revisemos, que tengamos esa información, que la sepamos revisar, donde acá la tienen que revisar. Si ustedes desean obtener este tipo de tuberías, tienen que solicitar al fabricante el certificado, que normalmente lo hace SESME, de acuerdo al protocolo de ensayos, ¿verdad?, que entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Y acá, donde dice código de clasificación, como lo pueden ver aquí, está aquí, acá dice un zoom, van a estar los dígitos, ¿ok? Este es el certificado de nuestro conduit no metálico LGP pesante, es uno de nuestros nuevos conduits que trajimos, y como pueden ver, miren el primer dígito acá, número 4, ¿ya? Nos costó mucho buscar un producto en Europa, en nuestras fábricas, que cumpliese con estas exigencias. Lo logramos, lo encontramos, está acá. Así que sí, la respuesta a Don Semel es: Legrand tiene estas tuberías con sus exigencias. Es correcto, Don Semel. Les voy a mostrar ahora al final. Nosotros tenemos como 8 tipos de tuberías flexibles en nuestro catálogo, pero los que les voy a mostrar en este webinar son aquellas que cumplen con todos los tipos de instalación. Tenemos un par de ofertas que no son adecuadas para ser instaladas ni al aire ni sobrepuestas, podrían instalarse solo ocultas, pero todas las que les voy a mostrar a continuación cumplen con todos los tipos de instalación, contamos con todos los certificados para que ustedes puedan quedarse tranquilos y poder trabajar con este tipo de soluciones. Si ustedes, yo acá les mostré el del LGP pesante, pero me dicen, Alba, compré el FA libre de halógenos. ¿Dónde consigo el certificado? Acá está en nuestra página web, certificados Legrand, y ahí ustedes van a poder conseguir
y descargar, dependiendo de la referencia del que ustedes quieran. Colocan la referencia y ahí van a poder descargar el certificado de comercialización y de instalación, donde a través del protocolo de la superintendencia se valida que nosotros tenemos esas propiedades en nuestras tuberías. Y las tuberías para instalación subterránea, ¿cuál es la tabla? ¿Se deben certificar? Sí, Marcelo, es correcto. Yo no lo coloqué en esta presentación porque no se utilizan tuberías flexibles para instalaciones subterráneas. Acá son ya tuberías rígidas, ¿ok? Pero igual se deben certificar, igual está la tabla, no me acuerdo si es la que me salté acá, pero pueden ir al RIC número 4, yo sé que yo les dejé las 3 mías, la 423, 25, 27, entonces ahí está también la tabla de uso subterráneo, soterrado creo que le dicen, la 428, gracias Miriam, y esa sería, entonces gracias Miriam por ahí comentarle a Marcelo cuál es la tabla para el subterráneo. Como en el caso de flexibles está prohibido el uso de subterráneos, no lo colocamos acá en la presentación, pero tienen igual exigencias mínimas para su uso y tienen igual que ser certificados bajo el protocolo de ensayos. Así que muchas gracias Miriam ahí por tu ayuda. Entonces, acá está el certificado, les decía, desde este link pueden descargar los certificados del Legrand y ver cuál es la oferta que mejor se adecua a su proyecto. ¿Ok? Les decía que nosotros teníamos como 7, 8 ofertas de tuberías, pero las que pueden ver acá en pantalla son las que cumplen con todos los tipos de instalación para tuberías flexibles. Gracias, Miriam, qué gusto. Entonces, yo les decía al inicio que las tuberías se clasifican en 3 tipos, no metálicas, metálicas y compuestas. Entonces, en el caso de Legrand, de no metálicos tenemos como 3, en verdad la oferta es de 3 o 4 tipos de tuberías, pero lamentablemente los otros tipos no cumplen con todos los tipos de instalación, solo cumplen para instalaciones ocultas o embutidas. Pero en el caso del LGP pesante, cumple, es nuestra nueva oferta, la que trajimos nosotros para poder competir en el mercado y que ustedes puedan tener una opción no metálica, no tan costosa, pero que igual ustedes la puedan instalar de todos los tipos de instalación que nos permite el reglamento. Entonces, el LGP pesante es una protección libre de halógenos, es esta que ven acá, es muy buena para ser flexible, es bien robusta, a la compresión es casi imposible que tocarla o tratar de doblarla, comprimirla, pero lo mejor es que es súper flexible también. Si bien es robusta, pero permite unos radios de curvatura obviamente muy buenos y que en la minería nos ha ido muy bien con ella. En la minería normalmente se usan metálicos, pero esta ha sido una muy buena oferta para hacer un producto no metálico y que tiene una resistencia a la compresión 4, que es lo más importante, ¿okay? Que es el dígito como más difícil y más exigente de cumplir con estas nuevas exigencias. Entonces, no metálicos, LGP, pesante, conduit negrito, de poliamida, libre de halógenos. Si hablamos de compuestos, tenemos 3 ofertas. Tenemos una que se llama el P3, que es metal con PVC. Tenemos una que es libre de halógenos también, que es esta que pueden ver acá, ya, que también esta es libre de halógenos, así que no tiene PVC, pero es una especie de sistema flexible de metal con un termoplástico, ¿ok? Entonces nos permite que sea libre de halógenos, a diferencia del P3, que al ser de PVC tiene cloro, no es libre de halógenos. Y tenemos el FTR, que es metal con PVC, este es un poco más robusto, ¿ok? Nos ayuda con el tema de las ondas electromagnéticas y tiene una gran también flexibilidad. Y si ustedes requieren una instalación donde quieran una tubería TRS totalmente metálica, acá tenemos esta, ¿ya? Que tiene temperaturas desde los menos 40 grados centígrados hasta los más 250. Entonces es muy, muy buena y es bien flexible para ser completamente metálica. Como les decía, a veces las tuberías no metálicas tienen ciertas restricciones con respecto a las metálicas, pero ya sabemos que si hablamos de metálicos, el precio ya un poquito se nos va hacia arriba. Si hablamos de no metálicos, es una solución que si lo hablamos en porcentaje, puede ser 1, compuesto ya subimos a 2 y ya metálicos
nos sube un poquitito más. Entonces, evaluar, lo importante es evaluar en el proyecto qué condiciones voy a tener, cómo lo quiero instalar, cómo se necesita ser instalado, embutido, sobrepuesto o al aire, y en base a eso escoger una solución que se adapte, pero que también pueda adaptarse al presupuesto de nuestro proyecto, ¿ok? Entonces ahí podemos evaluar cuál es la solución más adecuada para mí. Y bueno, voy a mostrarles para ir terminando un poquitito más en detalle la oferta, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, el que les decía, el LGP pesante, que es nuestra referencia más nueva, tiene una particularidad y es que el conector, no sé si se alcanza a ver, tiene una marca que dice on-off. Entonces, cuando el conector está en on, yo no lo puedo sacar de ninguna forma, de ninguna manera, pero cuando yo lo paso a la posición off, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Cuando yo lo paso a la posición, ahí se logra ver, tiene un botoncito, como esta pequeña muequita, que lo voy a mover al off. Ahí ya yo lo podría sacar sin problema y lo puedo reutilizar en otros lugares. Ya, entonces es una instalación muy sencilla. Yo simplemente lo coloco, lo llevo a on y ahí ya no puedo sacarlo de ninguna forma hasta que yo pueda liberarlo nuevamente. Entonces es un conector bien fácil de utilizar, a nuestros clientes les ha gustado mucho, es muy fácil de trabajar y como les decía, es un conduit no metálico que cumple con todas las exigencias que nos indica el reglamento. Además es libre de halógenos, importantísimo para aquellos lugares donde se nos exige una tubería que sea libre de halógenos. ¿Qué tamaños los tenemos? Si hablamos de diámetro externo, desde los 12 milímetros hasta los 50 milímetros, ¿ok? Es una gama de dimensiones medianas, no es una gama gigante, pero que cumple y que nos puede ser de gran ayuda para un montón de tipos de instalación, tanto mineras, industriales, terciarias, residenciales no tanto, porque les comento que es una oferta bien robusta y es un poco costosa para ser utilizada en instalaciones residenciales, ¿ok? Acá tenemos igual para que puedan ver la clasificación, acá están los códigos donde nosotros podemos, cumple con sobrepuesta, cumple con embutida, cumple con las exigencias de canalizaciones al aire y es de poliamida, y acá están todas las tablas para que ustedes puedan hacer la comparación, ¿ok? Accesorios, se los mostré al inicio, pero quiero mostrárselos nuevamente. Están los 3 tipos de conectores y todos los accesorios. Clips de fijación, ya sea rietín o también a cualquier tipo de muros, paredes, etcétera, con su respectiva tuerca para poder ser ajustada en las llegadas de las envolventes, de los tableros, de los equipos, etcétera, y empaquetadura en caso de que deseamos cerrar o hermetizar esa canalización eléctrica, esta tubería que al final es una canalización. Vamos con el siguiente, el P3. Les decía que esta es una excelente opción porque es una tubería compuesta que es un poco más económica que esta. ¿Por qué? Porque esta no es libre de halógenos. Es de PVC, tiene cloro, entonces para lugares donde la exigencia de libre halógenos no sea obligatorio, puedo utilizarlo sin problema. Viene revestido con todo lo que es un PVC liso y por el interior tiene todo lo que es metálico. Entonces viene a ser compuesto. Número 4 también, que como les digo, el primer dígito es el que más nos trae problemas, así que lo puedo utilizar en cualquier tipo de instalación. Diámetros externos desde los 18 hasta los 60. Puede llegar de 50 milímetros hasta 50 milímetros. El P3 ya llega un poquitito más y lo podemos tener en una dimensión un poco más grande. Ahora, si necesitamos que sea compuesto pero libre de halógenos, esta es nuestra opción. ¿Ya? Es una opción compuesta donde tiene un revestimiento de termoplástico libre de halógenos y donde ya los conectores ya no son plásticos, ¿verdad? Sino que ya tenemos que utilizar conectores del tipo metálico. Miren, acá tenemos la tuerca y su conector recto, pero hay distintos tipos de conectores también. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Y ya, por último, tenemos una opción que este es como ya aislado. El termoplástico está en el exterior, pero ¿qué pasa si yo necesito que el exterior sea metálico también y sea de algún tipo de trenzado? También lo tengo. Entonces, debajo del trenzado metálico tengo el termoplástico y debajo la tubería metálica como tal.
Entonces es un conduit flexible en acero galvanizado, ¿okay? Tiene un revestimiento de PVC y luego esta trenza externa de acero galvanizado también, ¿okay? Nos ayuda a protegernos a las ondas electromagnéticas y hablamos de que va desde los 18 hasta los 57 cumpliendo con las exigencias de todos los tipos de instalación. ¿Ok? Es correcto, Néstor. Néstor me dice, para la conexión a los motores es ideal. Así es. Y por último, ya nuestra última oferta, que es la netamente metálica. Acá ya no hay ningún tipo de plásticos. Es un conduit flexible de acero galvanizado, con trenza externa también de acero galvanizado, y es especialmente para ambientes con altos riesgos de incendio y de explosión. ¿Se acuerda que les comentaba al inicio? ¿Por qué? Porque tiene totalmente ausencia de material del tipo plástico y puede llegar a soportar hasta 250 grados centígrados sin ningún tipo de problema de utilización. Los diámetros igual van entre 17,5 a 58 externo. Como les decía, nuestra gama es una gama más para uso industrial, pero no es una gama que llegue a tamaños muy, muy grandes, normalmente entre 50 y 60 milímetros cuadrados, ¿ok? Eso, y bueno, la clasificación obviamente al ser metálico es muy robusto y nos permite ser instalado en cualquier tipo. Y con esto ya termino, siendo las 11:20 minutos. Yo les dije que no me iba a tardar tanto, pero siempre me las arreglo para hablar hasta el final. Un poco la sinergia que tenemos con Legrand, con nuestros productos. Sé que había una pregunta en el chat que me decía que si nosotros íbamos a hacer una derivación de otro tipo de canalización, me daba el ejemplo la persona de una escalerilla. Como les digo, nosotros no comercializamos escalerillas, pero sí con el canastillo, que fue lo que vimos en el webinar anterior, tenemos este accesorio. Es un accesorio de soporte de conduit, ¿ok? Que se instala en el canastillo y que desde ahí yo puedo salir con el cableado a través del conduit. Entonces, ¿cómo se compone esta solución de esta sinergia? Tenemos el cablofil, ¿verdad? En distintas medidas. Acá pusimos las más vendidas, pero puede ser la medida que necesitas. Tenemos el soporte de conduit, que se llama el SBDN, ¿ok? ¿Cuál es la limitancia? Un poquito, ahí sí lo vemos, pero la verdad no ha sido necesario, es que los orificios y las salidas son solo para conduits de 20 y 25 milímetros, que son los más utilizados, los más vendidos. El grueso de nuestra venta, si hablamos de dimensiones, es entre 20 y 25, ¿ok? Acá está la referencia, es el soporte, es un accesorio del cablofil, ¿ya? Y si hablamos del conduit, el eje pesante, que es el que estamos reforzando, ¿por qué? Porque tiene el mejor precio, porque tiene las mejores prestaciones y las mejores propiedades. Acá les dejo también las referencias del de 20 y del de 25 con su respectivo conector y su respectiva tuerca para poder hacer el ajuste en el accesorio, ¿vale? Entonces acá está tuerca y conector de 20, tuerca y conector de 25, ¿vale? Entonces lo importante es que haya una sujeción, que podamos salir, que el cable nunca quede expuesto o en contacto con superficies que puedan ser filosas, con superficies que puedan dañar la aislación. Tiene que ser controlado del canastillo, directo al soporte y directo a la salida del conduit, ¿vale? Entonces hay una sinergia también, ustedes pueden entrelazar y utilizar el canastillo con el accesorio, salir con los conduits, y no solo con el pesante, puede ser cualquier conduit de nuestra gama, o no de nuestra gama también, pero que sea de 20 o 25 milímetros, obviamente con su debido conector y con su debida tuerca o sujeción, puedan salir sin problemas y puedan derivar el cableado sin ningún tipo de peligro, ¿ya? Así que eso es todo por mi parte. Quería agradecerles a todos por acompañarme el día de hoy. Como pueden ver, no es una oferta compleja, no estamos hablando de protecciones, ni de curvas, ni mucho menos, pero interesante que también la conozcan, interesante que también conozcan estas nuevas exigencias del reglamento, que la verdad son bien estrictas para el tema de canalizaciones, por lo menos no metálicas. Es bien exigente, y hay que tener en cuenta en el mercado, nos tomó un poco por sorpresa a los fabricantes esto y tuvimos que revisar nuestra oferta, actualizarla y traer lo mejor para el mercado chileno. Así que muchas gracias por acompañarme hoy, gracias por sus preguntas. Voy a ir a leerte, Alejandro, para ver si te puedo ayudar,
pero mientras, bueno, libero a todos los demás que estén muy, muy bien. Los dejo invitadísimos a participar en el último webinar de este ciclo, que es el de ductos de barra y es el próximo lunes. ¿Ok? Con esto cerramos este ciclo que, como les digo, es la primera vez que lo realizamos y ahí lo estamos puliendo para entregarles la mejor información a todos ustedes. Así que me despido con la encuesta y me quedo con las preguntas que me quedaron sin responder. Así que aquí les voy a dejar la encuesta de satisfacción en pantalla y se las voy a dejar también en el chat. Ok, vamos a cambiar el color acá. Listo. Muchas gracias. Recuerden, diploma de participación, les va a llegar un correo de agradecimiento por parte de la plataforma y dentro de ese correo un botoncito para que puedan descargar su diploma y la grabación va a quedar a eso del miércoles, jueves en nuestro canal de YouTube Legrand Chile. Así que gracias a todos por sus lindos comentarios, que tengan una muy buena semana y bueno, espero verlos muy pronto en el próximo webinar. Así que un gran abrazo, que estén muy, muy bien. Muchas gracias. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.